Al más grande, contamos con bombacha de campo para bebés, niños, damas y caballeros, remeras, pantalones, ojotas y por supuesto mucho, pero mucho más. Estamos ubicados en mi domicilio por Juan Vicente Pampín. Horario de atención de lunes a lunes, las 24 horas. Teléfono de contacto 11 57 79 37 79. Tienda de Sandra Aguirre. A continuación tenemos mucho gusto de presentarles música y cantares de Corrientes, historias y leyendas de nuestro acervo regional, nuestra querida patria chica Corrientes. Desde el centro de la provincia de Corrientes, Chavarría, portal sur del Iberá. Para difundir nuestro chamamé, reconocido por la UNESCO Patrimonio Cultural e Inmaterial de la Humanidad. Usted que recién se prende a la sintonía de la radio, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes, 8 minutos de la hora 19 en la República Argentina y en nuestro programa y hasta las 20 de nuestro chamamé, con lo mejor de las interpretaciones, los clásicos de nuestra música del litoral. 44 64 98 en nuestra vía de comunicación en la radio. Estamos en vivo a través del Facebook también, que te podés enganchar, así que te estamos agradeciendo. Y a las 20 comienza nuestro programa, Hoy, Mañana y Siempre Malvinas Argentina. Chavarría es Malvina, un programa que lo vamos a acompañar a nuestros veteranos y caídos en Malvinas hasta el 2 de abril, el día de la gesta de Malvinas. 9 minutos en los estudios de nuestra emisora y lo que están de cumpleaños. Muchísimas, pero muchísimas felicidades, que se cumplan todos sus deseos. Un saludo también para todos los chicos y grandes, personas grandes también con síndrome de Down. 21 de marzo se celebra el Día del Síndrome de Down. Paraje Bandera Bajada, Don Mario del Tránsito, Coco Marola en la cortina musical. Laguna Totorá en el comienzo de nuestro programa. A ver cómo estamos llegando desde Corrientes Capital, está en la sintonía la familia Parado. Le mandamos un saludo. A ver si estamos llegando bien con el audio, porque ese es el problemita. Columbia, la paja brava, como dice, amarillo el chororó. Está el pecho colorado. Once minutitos de la hora 19, escuchamos a don Mario del Tránsito Coco Marola, que nos entregaba Laguna
una totora. Y hoy es el cumpleaños del Correlí, de Carlito Aquino. Pensé que era el cumpleaños de la señora. Pero bueno, lo vamos a complacer con un chamamecito. Ahí está seguramente en su casa junto a la patrona. Así que le mandamos un gran saludo. Muchísimas, pero muchísimas felicidades. Que se cumpla, Correlí, todos sus deseos. Así que vamos a brindar, como dice el amigo Mario Prado, vamos a brindar a través de la distancia. Levantamos nuestra copa para brindar simbólicamente por la felicidad y por un año más. Yo siempre digo, ¿será un año más o un año menos? No, es un año más, como siempre decimos. Así que, Carlitos Aquino, muchísimas felicidades. Pues he visto en el estado y me pareció que era el cumpleaños de la señora, de Lucía Fernández, pero está ahí el Correlí, entonces le mandamos un saludo, y cómo no, y han pedido de Corrientes Capital que le saludemos con un tema de Don Mario del Tránsito Coco Marola, La Quema, cómo no. Para Carlitos, de parte de toda la familia Prado desde Corrientes Capital. La música que nos dejaba Don Mario del Tránsito Coco Marola, La Quema. Estamos en vivo a través de la 102.5 FM Guaraní en el Facebook. Nuestra vía de comunicación en la radio 44 64 98. 44 64 98. Si querés comunicarte, dejar algún mensaje, estamos aquí para compartir todo lo que sea, también algunas que otras novedades que van surgiendo minuto a minuto. Vos que recién te prendés a la sintonía de la radio, bienvenido, y bueno, donde quiera que estés, en tu lugar de trabajo, realizando algunas que otras actividades, nosotros simplemente somos tu compañía aquí a través de la 102.5.
Como galleta entre los pasteles. Ya hace rato cuando andamos comiendo pasteles. ¿Qué pasó, señora? Como galleta entre los pasteles, el tema que terminábamos de escuchar, 19 minutos de la hora 19, y en este atardecer, aquí en nuestra localidad, con el tema de que estamos viviendo ya una nueva estación de otoño, pero en este otoño no se quiere ir el calor, está pasando con la niña, nos está teniendo medio mal. Señora ama de casa, usted que lleva la economía de su hogar, le estamos invitando a que nos visite. Estamos en el barrio Amistad, estoy hablando de verdulería y frutería Gavillo, la familia Gavillo, allí donde va a encontrar fruta fresca, recién recibida, todo lo que sea verdeo. Llegaron las riquísimas mandiocas, no se vaya a perder. Choclo, muy buenos choclos. También como para comer un pucherito, pero cuando cambie el tiempo, dice uno, ¿no? Pero nada, viene una sopa, viene bien. Así que todo esto va a encontrar y mucho más en frutería y verdulería de la familia Gavillo, en el barrio de Amistad, nuestro auspiciante que se suma al estable aquí de la radio, de mi programa. Así que muchísimas gracias y bienvenido. 20 minutos de la hora 19 para escuchar otros temitas musicales. Nos vamos a ir con... el otro día estábamos contando la historia de este gran músico, ¿no? Que joven nos ha dejado. Dominguito Espinosa. Sí, señores, Dominguito Espinosa nos dejaba moviendo los dedos, ¿no? Este era un fenómeno. Ahí está, igualito que Emilianito López también, ¿no? Un virtuoso del acordeón, moviendo los dedos. El otro día contábamos la rica historia de la trayectoria de Dominguito Espinosa.
Vamos a escuchar a Ramón Villarreal y su conjunto que nos entrega Villa San Martín para el amigo Mario Prado, que está allá de Corrientes Capital. Ramón Villarreal. Que se escuche ese Zapucay, Carlitos. Qué chamamé. Qué chamamecito Ramón Villarreal nos entregaba Villa San Martín. Che, qué hermoso chamamé. Bien amigos, como siempre nuestro programa para saber un poquito más de nuestra historia, la historia de Corrientes. ¿Qué pasaba un día como hoy, pero por aquellos años en nuestra querida Corrientes? Hoy, 21 de marzo, para recordar de nuestras efemérides de Corrientes, es importante recalcar o remarcar los acontecimientos vividos en aquella época, de un día como hoy, pero por aquellos años. 1593. Continúa el reparto de indio entre los primeros pobladores de Corrientes. Los conquistadores se declaran dueños de los aborígenes por el derecho de la fuerza. Al respecto de este hecho, dice Manuel Florencio Mantilla, la España se declaró dueña de los aborígenes en nombre del derecho de la fuerza y con esa propiedad pagaba a los conquistadores o los estimulaba para nuevas empresas. Los indios eran simples bestias ante dicho proyecto que se le decía civilizado. Cada acto de aborígenes se llamaba encomienda. También un día como hoy, en el año 1622, se estima que en esta fecha pudo haberse fundado la reducción denominada los Santos Reyes Magos de Yapeyú, llamado así primitivamente, correspondiendo el honor al presbítero Pedro Romero. En el lugar nació mucho después el general José Francisco de San Martín. En el año 1772 fue oficializado el nombre de Goya a la población que se levantaba en el lugar denominado Los Mojones. Según lo que ahora se sabe, Goya nunca fue fundada.
Es decir, que no se cumplió con la ceremonia tradicional de la conquista y colonización española para esos acontecimientos. Mírenlo. La zona donde luego se levantaría la ciudad estuvo durante años en litigio entre Santa Fe y Corrientes. La primera propietaria fue María Josefa de Soto de Gómez Botelho. Esta historia por ahí uno no lo sabe, ¿no? Y qué importante que no ha sido Goya fundada. Y su primera propietaria fue María Josefa de Soto de Gómez Botelho, y luego obtuvo también su derecho de propiedad en un terreno vaco, yermo y despoblado, el portugués Bernardo Oliveira, justamente en donde ahora se asienta la ciudad. Oliveira levantó su casa y luego lo hicieron también sus hijos. Al lugar ya se lo conoce con el nombre de Goya desde 1772. También un día como hoy, 21 de marzo, pero allá por el año 1812, se reúnen las fuerzas de Juan Gregorio de las Heras en las de José de San Martín, y este le deja el mando del ejército con la orden de continuar la retirada. Un día como hoy, en el año 1956, Monseñor Francisco Vicentín, obispo de Corrientes, dispuso por auto de esta fecha, auto lo decían antes, autocaratulado, etcétera, etcétera, crear la parroquia de Nuestra Señora de la Inmaculada de Alvear. Esto pasaba en nuestra querida provincia de Corrientes, un día 21 de marzo, pero por aquellos años. Música y cantares de Corrientes, historias y leyendas de nuestro acervo regional, nuestra querida patria chica Corrientes. Y le vamos a seguir dedicándole al cumpleañero, a Carlito Aquino. Y hoy también es el cumpleaños del amigo Pato Lorenzón, así que todo el grupo de la barra pesquera Batalla de Caaguazú lo estamos saludando. Un gran abrazo para el amigo Patito Lorenzón, que hoy está cumpliendo un año más de vida. La música lo trae Vera Lucero y su conjunto, un chamamé que le gusta a Carlito Aquino el Correlí. ¿Por qué no le vamos a dedicar este chamamé en su cumpleaños? Vera Lucero, te quiero. Que te envíe conmigo, le dicen. Vení a hacerme de almohada. ¿Qué tal, y viene a abrazarme. Tu bonita Saraya. Con tu calle, te llaman, no le dejé.
Era Vera Lucero que nos entregaba este tema musical Te Quiero, un hermoso. Le estamos saludando. Carlito Aquino, ¿está bien para mi gente? Te mandamos un gran saludo. Muchísimas felicidades para vos también, y un saludo para toda tu familia. Saludos para todos ustedes que siempre nos acompañan a esta hora de la tarde. Me parece que está cambiando el tiempo, dijo la abuela, porque han florecido los tucuyatay, pero voy a ver en ratito porque me parece que va cambiando el tiempo. Había unos nubarrones hoy como que amagando para algunos chaparrones. Esperemos que no fue una mala pasada el corte de suministro de energía eléctrica nomás. Hablando del suministro de energía eléctrica, no se olviden de pasar a retirar por la oficina de la ADPEC de 7:30 hasta las 12:30, lo espera, las boletas, las facturas de luz para todos los que viven en la zona rural, lo que viven usuarios sobre la ruta 123, en el paraje Chañaral, Batel, a los que viven en el paraje Tacuarita, zona rural también, pasen a retirar las boletas de luz, ya están en la oficina del ADPEC. Llegue a su casa, siéntese, acuéstese, después recién abra. O ahí en la oficina, recuéstese por la pared porque va a caer de espalda. Le aviso nomás porque viene bastante picado el tema de la luz. Y bueno, y si vos estás debiendo una o dos boletas, pasá a regularizar tu situación porque estos muchachos andan con el alicate ahí nomás, sáquete. Esto es un aviso del jefe de la unidad operativa del ADPEC, Marcelo Martínez. Marcelito Martínez, ¿qué es lo que está pasando en la plaza que nos prenden la luz? La plaza de nuestro pueblo está bastante oscura, y están pasando hechos que, bueno, que debemos cuidar y cuidarnos entre todos. Así que no sé si está fallando las llaves de la plaza o qué. No sé quién es el encargado también de prender la luz de la plaza. También hay que ver con esto. Atención, Fondo de Desempleo en el Banco de Corrientes. Mañana documentos terminados en 0 y en 1. No te olvides. También podés pasar el Banco de Corrientes para percibir la asignación por embarazo. Documentos terminados en 8 mañana. Jubilaciones y pensiones que están superando el haber mínimo. Documentos terminados en 0 y en 1. Todo esto en el Banco de Corrientes. ¿Querés saborear los riquísimos helados? Helados El Polo. Heladerías El Polo, helados artesanales en el barrio 20 Viviendas, casa número 20 Santa Rita, por supuesto. 36 minutos de la hora 19. Y también vamos al encuentro de un temita musical y después, como siempre en nuestro programa, nuestras adiciones de las efemérides de nuestros músicos, chamameceros, guitarreros, cantores, animadores, letristas, bandoneonistas, todo tiene sus efemérides también para recordarlo y rendirle un homenaje, ¿por qué no? Ernesto Montiel, el Cuarteto Santa Ana en La Ratonera.
La música del litoral nos traía a Verón Palacios y su conjunto que nos dejaba Chinita Linda. Anteriormente era don Ernesto Montiel, el Cuarteto Santa Ana, La Ratonera. Acá nos dicen Correlí Carlito Aquino, que hoy es de cumpleaños. No vaya despacio nomás con el picado y las latitas, dice. El picadito que está ahí, bueno, el cumpleañero está festejando con un picado y una latita. ¿Qué será la latita? Puede ser latita de picadillo, de corned beef, puede ser, corned beef no hay más, ¿no? Pero sí hay todavía. Y una cervecita, claro, una cervecita. Además que viene de campear el hombre, viene del campo, entonces vale un refresco. Y está de acontecimiento doble todavía. De nuestras efemérides chamameceras para recordar a estos en el día de hoy, por la memoria de ellos. Un día como hoy, en el año 1914, nace en Esquina Corrientes Porfirio Zappa, glosista, poeta, letrista. Un día como hoy, en el año 2005, fallece en Curuzucuatiá, Corrientes, Emilio Rubén Amarilla, acordeonista y compositor. De nuestras efemérides, de nuestros chamameceros, y recordando siempre la trayectoria, ¿no? Su nacimiento, su fallecimiento. Así que para ellos siempre nuestras efemérides chamameceras. Oh, acá me mandó una foto el Correlí, mirá. Ah, no, pero está con algo en la parrilla también el amigo, pero vale un chamamecito para que lo vaya tizonando un poquito más. Así que yo también desde aquí, Carlito, levanto la copa para brindar por tu felicidad, por tu salud y por esa gran amistad. Así que te mando un gran abrazo y cómo no, te vamos a dedicar un chamamecito que usted ahí está preparando y vale la pena, ¿no? Hay que tirarle algo a la parrilla y hay que tirarle algo. ¿Qué dice? Esteban Gómez, saludo a la familia Gómez y Peloso desde Castelli, Buenos Aires. Pasá un buen chamamé de Castelli, Buenos Aires. Yo me tengo que acercar porque no veo casi, es muy chiquita las letras también. Vamos a escuchar y le vamos a dedicar un tema a la gente de Buenos Aires, de Castelli. Un buen chamamé, un saludo para la familia Gómez y Peloso, dice. ¿Cómo no? Con mucho gusto. Vamos a escuchar a los especialísimos hermanos Ortiz.
Para ti, Correntinita, los especialísimos hermanos Ortiz. Ahí, así estamos escuchando al sufrido labrador, los especialísimos hermanos Ortiz, dedicándole, bueno, quiero escuchar, dice en chamamé, el ceibalito, y así me acuerdo de mi correlico Micho Pereira. Cómo no, Carlito, muchísimas gracias, y a disfrutar de esto, de un año más de vida. Muchísimas, pero muchísimas felicidades. Ya nos vamos a encontrar, y bueno, él le dice al veterano también, a Mario Prado, que algo vamos a hacer. Dije, por supuesto, algo vamos a hacer el 2 de abril, dice. De los hermanos Ortiz, vamos a escuchar, vamos a buscar otro tema, claro, ya ahora más o menos me estoy acordando, pero cómo no. Pero no pedía el ceibalito, pero cómo no. Si el destino no me priva de volver otra vez a cantar un chamamé para ver que no me olvido de la guaina que dejé, tal vez sin ningún motivo, y aquel mi paraje fue el ceibalito querido. A ver otra vez,
a cantar un chamamé para ver que no me olvido de la guaina que dejé tal vez sin ningún motivo. Y aquel mi paraje fue el Ceibalito querido. Al decirte adiós fue mi gran dolor, hoy al recordar mi amor no olvidé, vivir al querer en mi corazón, que un día tu amor hizo florecer, por la espina fina que me adoró, dejando ayer que soñara yo, si tu mente aún reina mi querer, te diré cantando que no te olvide, porque yo te quiero tanto, te adoro con alma y vida. Eres tu mujer querida, autora de mis quebrantos, he de volver algún día al Ceibalito querido, y si tu amor no es perdido, volverán mis alegrías. Al verte otra vez mi amor despertó, que ayer dejé en tu corazón, porque este cantar escucha mi voz, vainita por tu amor regresó, por el día fiel La que me adoró. lejano ayer que soñara yo, en tu mente aún reina mi querer, te diré cantando que no te olvide, porque yo te quiero tanto, te adoro con alma y vida, eres tu mujer querida, autora de mis quebrantos, he de volver algún día al Ceibalito querido, y si tu amor no es perdido, volverán mis alegrías. Era Úbeda Chávez y su conjunto que nos dejaba el Ceibalito, lindo chamamé. A esta hora ya 52 minutos de la hora 19, mientras vamos atizando de los acontecimientos importantes, un carboncito más, un carboncito menos. Ahí también el amigo Pato Lorenzón está de cumpleaños, así que bueno, muchísimas, pero muchísimas felicidades. Para continuar ya en el tramo final de nuestro programa, no hay pronóstico, sí hay pronóstico de lluvia para el día jueves, para el día jueves recién hay pronóstico de lluvia en esta parte de la provincia de Corrientes, pero puede ser como no, también por ahí nos engaña el servicio meteorológico, no siempre da 1%, 2%, por ahí nos ponen 40% de probabilidad de precipitaciones y no pasa nada. Pero después sorpresivamente nos viene una lluvia, así que chau. Recordando al Apachito, Grupo Litoral y su conjunto.
Ya, ya en la parte final de nuestro programa. Ahí está, para alegrar la fiesta, Lilo Ruiz Díaz, el curuzu del ídolo de Tatacuá. Oh. Vale el trago, cómo no. Para la gente de Buenos Aires. Lindo chamamecito alegrando la fiesta, Lilo Ruiz Díaz y su conjunto. Y vamos a la Yapa y damos a la Yapa. Sí, señores. Barrio Llamarada. ¿Ya qué? ¿No prenda fuego? Bien amigos, así estamos arribando al final de una edición más de nuestro programa Música y Cantares de Corrientes, historias y leyendas de nuestro acervo regional, nuestra querida patria chica Corrientes, desde el centro de la provincia mismo, Chavarría, Portal Sur del Iberá, con nuestra música del litoral, nuestro chamamé reconocido por la UNESCO, Patrimonio Cultural e Inmaterial de la Humanidad. Hasta las 20, como siempre, nuestro programa de 19 a 20, de 18 a 19, nuestro programa de música folclórica argentina, y a las 6 de la mañana todas las noticias, lo que hay que saber, siempre en este mismo punto del dial, la 102.5 FM Guaraní. Nuestra vía de comunicación 44 64 98, a los amigos que transitan por la ruta 123, la ruta 22 Tamborcito de Tacuarí, con destino a Tacuarita. No sé qué le andan pasando a mis amigos allá, los Quintanascueras. Les mando un gran saludo a la gente del paraje Tacuarita. Atención, el paraje Tacuarita, no se olviden de pasar a retirar su boleta de la luz que ya está en la oficina. Vayan recostándose, nomás le digo. O acostaditos, sentaditos, porque van a caer, y van a caer mal cuando empiecen a ver la boleta. En la hora 20 y nos vamos con Tárrago Rossi y su conjunto por la sintonía,
Muchísimas gracias y será Dios mediante. Hasta mañana, si Dios quiere. Dirección técnica y administración, señor Diego Lescano. Estudios y planta transmisora, ubicados en calle Pedro Pablo Quirós. Teléfono celular 03773 15 43 91 47. Desde la localidad de Chavarría, provincia de Corrientes. FM Guaraní, radio para tus oídos. Actualizamos los datos del tiempo de la hora 20, 29 grados la temperatura, la humedad 68%, el viento sopla a 10 kilómetros en la hora. Para mañana temperatura máxima 36 grados, mínima 23 grados. En el Banco de Corrientes continúa abonándose el plus de refuerzo mañana miércoles 22 de marzo, documentos terminados en 8 y 9. Fondo de Desempleo arranca mañana con documentos terminados en 0 y 1. Asignación por embarazo mañana 22 de marzo, documentos terminados en 8. Para los jubilados y pensiones que superen el haber mínimo mañana 22 de marzo, documentos terminados en 0 y en 1. Es la hora 20, 4 minutos en los estudios de nuestra emisora.
A continuación tenemos mucho gusto en presentarles Malvinas, hoy, mañana y siempre. Chavarría es Malvinas. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Un gran abrazo para todos nuestros queridos veteranos de guerra. Aquí comenzamos nuestro programa en honor a todos ellos. Anoche teníamos la presencia de un veterano, el amigo Piti Aguilar, en los estudios de nuestra emisora, al cual lo agradecemos infinitamente. Un programa que dimos comienzo para recordar y mantener viva esta llama, ¿no? De no olvidarnos jamás de nuestros queridos veteranos, de nuestros caídos en Malvinas. Voy a ver si puedo entablar una comunicación, voy a tratar de buscar para comunicarme y para que nos cuente, porque el acto central del 2 de abril se va a llevar a cabo en la ciudad de Goya. 2 de abril, Día del Veterano de los Caídos en la Guerra de Malvinas, son y serán siempre Argentina. En nombre de Domingo Rivero, recordándole como siempre, ayer ya anunciamos en nuestro programa, Domingo Robledo, Luis López, Mario Prado, Ernesto Almirón, Américo Aguilar, Ramón Saucedo, Gustavo Miño, Aguirre Domingo, García Miguel, Aranda Ramón, nuestros héroes de Malvinas, de nuestra localidad. Ayer desde Casilda, Santa Fe, se comunicaba el amigo Moncho Roa, dejando también un saludo grande para los veteranos de Vigán. A Vigán le mandamos un saludo también, a Nelly, a todos los que se prenden a través del Facebook también en homenaje. El Centro de Exsoldados Combatientes y Familiares Héroes de Malvinas de Chavarría. Hoy lo tenemos, como decíamos anoche, como presidente Miguel García. Trataremos de alguna manera de comunicarnos con él y que en estos días para seguir ahondando lo que tiene que ver con la realización de esta fiesta en honor a nuestros caídos, a los veteranos y el reconocimiento permanente en la ciudad de Goya. Se va a llevar ahí todo lo que tiene que ver con los actos centrales. El año pasado fue en la ciudad de Santa Lucía. Se van eligiendo los lugares. Y bueno, también queremos saber de la Dirección de Cultura, del intendente de aquí de nuestra localidad, que tienen preparado para homenajear a nuestros queridos veteranos de guerra. Por ahí tenemos música, por ahí tenemos charla, tenemos historias, las historias vivas que hoy, como digo siempre, comienza nuevamente a aflorar en la mente, en el pensamiento, tratar de alguna manera de descargar toda esa impotencia, los relatos que a veces uno va leyendo, como dice el padre Julián Cini, de impotencia, y que hoy podemos escucharlo a nuestros veteranos de guerra. Y el acompañamiento, porque esto es lo más importante, de la familia, el acompañamiento de la familia, de los hijos, que hoy por hoy están afianzándose y en las escuelas están llegando con las palabras de nuestros héroes. No hagamos la vista gorda. Ayer hablábamos sobre el loco de la guerra, el loco de Malvinas, pues poníamos un tema de Ángel Picciotti, y suele pasar en muchas localidades. No miremos hacia un costado. Anoche le decía al amigo Piti, pensar que hay veces cuando llega el invierno nosotros estamos y no tenemos otra cosa que decir, qué frío que hace.
sin imaginarnos lo que han pasado y lo que han vivido allá en el sur, en esas islas, nuestros soldados. Baldovino César Saucedo, Baldovino Saucedo, buenas noches, don Diego. ¿Me podría pasar un lindo tema para mi esposa y para mí desde el barrio Aguaracuá, familia Saucedo Baldovino? Gracias por estar allí. También Sufrida Mujer nos pedía Carlito Aquino, que hoy está de cumpleaños, y hoy estamos con este tema de hasta las 21 en honor a nuestros veteranos de guerra, y también el reconocimiento desde aquí a lo que tiene que ver con aquellos que han dejado sus vidas allá en Malvinas. Adrián Maggi nos deja este tema musical 2 de abril, este poema 2 de abril de lo que pasa. Cuántas verdades encierra cada verso de estos paisanos, de estos poemas, ¿no? Vayan estos versos para el soldado Maciel de San Andrés de Giles y para todos los que como él dieron su vida por Malvinas. Después de un domingo bravo que se voló con el viento, llegó el lunes a la escuela cansado y con mucho sueño. Cómo se pasan los días que ya casi ni lo siento. Se defleca la semana otra más, sin más remiendo. Suena el timbre y más de 4 le corren carrera al tiempo, porque aquel que llega tarde es media falta de arresto, y será una falta entera para el que se quedó durmiendo. El estudio es necesario hasta para ser barrendero, y hay que cuerpearle de entrada que si no se pone feo. Forman fila y la bandera se confunde con el cielo y le canta por ser criolla el alumnado completo, un canto de patriotismo acunado dentro del pecho. Después silencio profundo como señal de respeto, saludo a los profesores y derechito pa' adentro. Alza el tono el profesor y a la vez se pone serio. Hoy es lunes 3 de abril. Tenían un deber, lo han hecho. A ver, Marcelo Gutiérrez, pasa acá al frente y léelo. Se pone de pie el muchacho y empieza a leer con miedo. El 2 de abril en mi patria se vuelve rojo misterio y se mancha el almanaque porque es un día muy nuestro, con la sangre de esos hombres que con honor defendieron el suelo de aquellas islas que según dicen es nuestro. Le pido a Dios poderoso que cuide a los que murieron y grito viva la patria como un homenaje a ellos. El profesor felicita, se sienta el chico contento y uno a uno de la clase su homenaje van leyendo y el profesor evalúa como midiendo el talento. A ver, Gustavo Maciel, mostranos qué es lo que has hecho. Queda callado el muchacho, hijo de padres tamberos, y responde a la insistencia: yo no hice nada, maestro. Hay un silencio de tumba. Pero Maciel, ¿qué me ha hecho? Si no hizo los deberes, una falta de respeto. Yo soy nuevo en esta escuela y voy a cuidar mi puesto, y a nadie voy a permitir que me ande tomando el pelo. Se larga a llorar Maciel con la cara entre los dedos. Suena el timbre y los demás van a jugar al recreo. Cae un uno en la libreta y le duele hasta al maestro, que al verlo llorar se acerca para ofrecerle consuelo. ¿Por qué no hiciste el deber? ¿Por qué no hiciste el deber? Contestá, séme sincero. Y responde el muchacho entre sollozo y lamento: allá en las islas, señor, allá en las islas, señor, yo tengo un hermano muerto. Se fue a defender la patria y todavía lo espero. El profesor sorprendido lo miraba boquiabierto y solo atinó a decir: ¿por qué no me lo dijeron? Caminó hasta donde el niño, le dio un abrazo y un beso, se volvió para el escritorio, borró el uno que había puesto y al retirarse se oía: ¿por qué no me lo dijeron?
La bandera media asta eternamente de duelo busca alguna explicación por sus hijos que no han vuelto. Yo sé bien de que no es justo que a uno le roben el suelo, pero no es justo tampoco hacerse matar por ello. Nunca olvidemos que el fin no justifica los medios. Vaya estos versos sencillos a los chicos que murieron, inocentes criaturas como el Maciel de mi pueblo. El 2 de abril en mi patria se vuelve rojo misterio y se mancha el almanaque porque es un día muy nuestro, con la sangre de esos hombres que con honor defendieron el suelo de aquellas islas que según dicen es nuestro. Le pido a Dios poderoso que cuide a los que murieron y grito ¡viva la patria! Como un homenaje a ellos. De abril, el tema que terminamos de escuchar en la interpretación de Adrián Maggi, lo que le ha pasado a un chico en la escuela, por no querer contar, ¿no? Hay testimonios que queremos compartir con ustedes, pero también antes que avance más la hora y se me puedo comunicar porque quiero saber lo que van a realizar en la ciudad de Goya. Se reunieron en el Salón Verde de la Casa de Gobierno, tratar de alguna manera de comunicarnos con los organizadores para que realmente nos comenten con respecto a estos actos centrales en la ciudad de Goya el próximo 2 de abril. Y me voy a tratar de comunicar con el señor Galván. Si logro una comunicación, sería más que espectacular, ¿no? A esta hora de la noche. Y seguimos recordando a nuestros héroes de Malvinas en este programa. Hoy, mañana y siempre, Malvinas Argentinas. Si logramos la comunicación sería muy importante con el señor Galván. Solamente este tema y otros, que sería más que elocuente contar con... Seguramente está en reunión o cambió de teléfono. Bueno, vamos a seguir intentando en otra oportunidad. Y decía nuestro programa, de este programa, volcar a lo que tiene que ver con las historias y los testimonios que van surgiendo día a día. Y hasta el 2 de abril. Hasta el 2 de abril. Compartimos la historia del soldado de Malvinas, se convirtió en héroe en el barrio Flores. A ver si ustedes pueden llegar a captar a través del Facebook para escuchar esta historia del soldado de Malvinas que se convirtió en el héroe del barrio de Flores. Porque esto, más allá de haber combatido en Malvinas, también tienen sus historias de seguir ofrendando su vida por sus seres queridos, por su barrio, por su, digamos, de hacer las cosas del bien. Vamos a compartir esta historia, que yo también quiero escucharlo, porque no, la historia del soldado de Malvinas que se convirtió en el héroe del barrio de Flores. Amanecemos todos el 2 de abril con que más Malvinas son Argentina. Suena el teléfono, si bien había venido de trabajar y estábamos cenando con mi familia y
Y bueno, vi la cara de angustia de mi madre y dije, bueno, ¿qué pasa en la mesa? ¿Por qué estamos así? Entonces mi mamá se larga a llorar y me dice, no, porque te llamaron del cuartel que te tenés que presentar. Bueno, a las 4 de la mañana suena el teléfono, atiendo yo, me llama un suboficial, me dice, hola, con la casa del soldado Volonté. Sí, bueno, se tiene que presentar a las 8 de la mañana. Estoy llegando a 100 metros y me voy acercando y veo compañeros que ya se habían ido en la primera baja. Y entonces empecé a pensar dentro de mí, pero esto es en serio, esto no es joda. 35 minutos después volví a tener mi armamento, el 36078 era mi fusil. Ya estaba de vuelta vestido de combate. Hora y media después me aplicaron la vacuna en la espalda. A las 2 horas siguientes me cortaron el pelo y yo a las 2 de la tarde estaba listo para partir. Llega una orden que el general Joffre había dicho que la 10ª brigada iba a ir al completo. Llamo a mi hermano y le digo, mirá, me voy a Malvinas, no le digas nada a mamá. Le digo, lo único que te pido, tráeme una cámara de fotos y cigarrillos. Me alcanza una Kodak Fiesta que se vendían en los kioscos o en las casas de fotos con un rollo y un par de paquetes de cigarrillos. Llegué a Malvinas el día del cumpleaños de mi padre, el día 15 de abril a la 1 de la mañana había tocado suelo de Malvinas. Al principio, digamos, feliz, después empezó a ser traumática. Y el 1 de mayo se larga un ataque de aviación que, bueno, nos sorprendió a todos y ahí las balas empezaron a pasar por arriba de la cabeza y entonces me dije a mí mismo, bueno, esto es la guerra. Y a partir de ahí empezás a vivir la guerra de la supervivencia. Te dan una orden, la tenés que cumplir y aparte de cumplirla tenés que tratar de sobrevivir. Después también entra la guerra de la miseria de la guerra, porque si bien en la guerra todo no es lo que brilla es oro, porque bueno, está donde el más fuerte domina al débil, era ¿qué tenés? ¿Cigarrillo? Bueno, te doy leche. El que tenía leche, porque ya el dinero no se comercializaba. Entonces empezó a haber una especie de trueque de todo, balas por esto, o una ropa, o un par de medias, porque en realidad fuimos a combate con una ropa no adecuada y la guerra se perdió por la falta de logística. Nunca hubo recambio de tropa, porque nunca nos bañamos, nunca tuvimos la ropa adecuada. Sí tuvimos el valor, sí tuvimos el sacrificio de presentar batalla así como estábamos. O sea, hambrientos, sin ropa, mojados y todo así. Cuando estuvo el enemigo frente a nosotros, disparamos. La suerte de las armas nos fue adversa. O sea, no pudimos ganar, pero sí pusimos todo. Yo volví casi entero. Pero hubo gente que volvió mal, sin piernas, sin brazos, sin ojos, con heridas traumáticas. ¿Qué pasó en el Estado? Muchas gracias, soldado Volonté. Hasta la vista. Y ahí se terminó mi relación con todo lo que yo había hecho. Una mano, una firma y un cartel que dice que soy veterano de guerra. Todos los días sigo siendo un soldado, o sea, yo siento mi patria. O sea, si hay alguien que la lastima, sea de color que sea, a mí me mata, me duele. O sea, me duele cuando vienen al país. Y trato de siempre estar tratando de ayudar a la gente. Hay vecinos que por ahí necesitan, no llegan a fin de mes, me piden un pesito prestado, se lo presto, después me lo devuelven. No sé, te puedo contar mi caso, pero después, qué sé yo, arreglar sillas de rueda, no sé, donde hay que dar una mano estoy. El reconocimiento que me hace el Museo de Flores es algo, para mí, impagable. Poder tener una sala con mi nombre, cuando el director del museo me propone eso, yo tenía en mis espaldas está mi uniforme, cartas, y qué mejor lugar
que rendirle honor a mis compañeros que esto que está acá, que es la guerra de Malvinas viva, ¿no? O sea, ahí está con la ropa que se combatió, cómo escribíamos las cartas, qué se decía, mi casquete, mis botas, o sea, es un reflejo de la guerra. Si bien está en mi persona ahí, pero creo que representa a todos los que estuvimos en Malvinas defendiendo la soberanía nacional. Qué testimonio, ¿no? De Fabián Volanté. Y eso, el reconocimiento en Flores, en un lugar, un espacio que lleva su nombre, ¿no? ¿Qué más? Es lo que pedimos nosotros para nuestros veteranos, para nuestros soldados. La Biblioteca Popular Mario Isaac Portillo, su oportunidad, la presidenta, la señora Isabel, mandó a hacer unos cuadros también donde pusieron los nombres, donde combatieron, donde estuvieron nuestros excombatientes. Yo tengo un borcego que me obsequiara Marito Prado, sin los cordones, por supuesto, está en la biblioteca guardado. También hay una capucha de invierno que usaron, y eso seguramente irá a parar, ¿no? Esperemos, vuelvo a llamarle, señor Galván, usted que va gestionando, que vaya a su lugar, allí lo que están esperando ansiosamente que se abran las puertas del centro de veteranos de guerra de nuestra localidad. Todos los lugares ya están. Todos los lugares tienen. Y aquí continúa con las llaves puestas. Pero bueno, va a llegar el momento, entonces el tema de política, vaya a saber qué. Hay una resolución, hay una ordenanza. Esperemos que también se llegue a cumplirlo. Y que no pase otra gestión más, que venga otro, sí, porque no importa quién lo dijo, no importa quién lo ha presentado el proyecto, pensemos en ellos, pensemos en su familia, pensemos en sus hijos, pensemos en nuestros muchachos. ¿Cómo es fácil poner un nombre? La Marcelita, la Margarita, el Paraíso, el Ombú, fulano de tal, que fueron tan corruptos y no puede ser un nombre de nuestros héroes en una de las calles. 11 nomás, no son 20 ni 50, 11. Nombre y apellido, 11 muchachos. Y ustedes a lo mejor no saben, pero ellos esperan. Ellos esperan. En lo menos que uno puede hacer, ¿no? En lo menos que uno puede hacer. Hay más testimonio. Por eso compartíamos esto que realmente por allí toca, ¿no? Hay un testimonio, porque de esto también que tengo aquí en la historia de aviación, que fueron también importantísimos en estos 41 años de reconocimiento de Prefectura Naval Argentina en las guerras de Malvinas. Y un reportaje de Casanseu a un excombatiente de la guerra de Malvinas, perteneciente a la Compañía Ingeniero 10 del Ejército Argentino. A mí me gustaría, sí, se van a acercar, tenemos tiempo todavía hasta el 2 de abril, a charlar, a conversar con nuestros veteranos. Hoy están más dispuestos. Hoy quieren contar las verdades. A García una vez le dije a Miguel, asegura tu pierna si tiene una bala británica. Tiene un valor.
tiene incrustada una bala en una de sus piernas. Estuvo herido. Él cuenta su historia. Voy a tratar también de comunicarme con García en lo sucesivo. Voy a ir buscando teléfono. Usted que está, te quiere participar, que está del otro lado, en una localidad vecina y es un veterano y ha vivido todo esto, anímese, comuníquese a mi teléfono 44 64 98. Esa es mi vía de comunicación. 44 64 98. Busco por allí temas musicales para ir, por lo menos, digo yo, un poquito de darle descanso a mi garganta, ¿no? Porque ese también por allí. Y será una falta entera para el que se quedó durmiendo. El estudio es necesario hasta para hacerlo arrender. Los más chiquititos también, ¿no? De aprender la poesía de Héroes de Malvinas, un recitado. Realmente todo esto vamos a ir pasando en lo sucesivo. Contarles a ustedes también al soldado Maciel. Y hay uno que quiero escucharlo nuevamente, pero no cantado, sino con esa energía que lo invitara Luis Landricina al padre Julián Cini en sus últimos días, que lo invitara al escenario. Estaba bien, después vino su enfermedad y que no dejara. El padre Julián Cini que dejaba de su autoría, que sería lindo compartir con nuestros oyentes. Y después, cuando volvamos, vamos a hablar sobre este reportaje a un excombatiente de Malvinas. Señoras y señores, el que se fue no volvió. El que estuvo allá, ese estuvo. Y el que no estuvo, no estuvo. Si no fuera por estas cicatrices que me sangran por dentro y me llenan las noches de preguntas y me siguen doliendo, si no fuera por esta letanía de compañeros muertos que siempre están ahí mirándome con sus ojos sin tiempo, si no fuera por toda esta dolencia que sufro en alma y cuerpo, diría que no estuve allí ese día y que todo fue un sueño. Sí, un sueño.
sangre? ¿Dónde estaban mis agallas, mis huevos? Si nunca reculé, ¿cómo rendirme? ¿Cómo ser prisionero? Alguien me hipnotizó. Yo era la patria, el frío, el hambre, el miedo. Fui el avión derribado, el barco hundido y la sangre en el hielo. Mi Argentina, te juro que yo vuelvo. Sí, yo vuelvo. Si no fuera por estas cicatrices, diría que fue un sueño, pero yo estuve allí y hoy sobrevivo, masticando el recuerdo. Y ante la ingratitud y la injusticia, mi presencia es memoria y testamento. No acepto ser llamado excombatiente. Yo sigo combatiendo. La última palabra no está dicha. Yo sigo combatiendo. Julián Cini, ¿no? Qué bárbaro. Julián Cini, extraordinario, combatiente, lo que terminábamos de escuchar realmente, de la forma que lo hace Julián, se nos eriza la piel, ¿no? Se nos eriza la piel. Llegarán, por supuesto, los días, las horas del reencuentro con camaradas, como dicen ellos, ¿no? Llegará el 2 de abril y llegará allá en la ciudad de Goya, donde estarán todos reunidos. Pasaron ya 37 minutos de la hora 20, compartiendo el programa Hoy, Mañana y Siempre, Malvinas Argentinas, en homenaje a nuestros héroes. Darle el espacio para nuestros queridos veteranos de guerra. Hay historias que importante para compartir con nuestros oyentes, con nuestros amigos, hasta dónde llega la sintonía de la radio, lo que están escuchando en sus hogares. Y este es un reportaje a un excombatiente de la Guerra de Malvinas perteneciente a la compañía de Ingeniero 10 del ejército argentino, que durante el ataque británico a las islas de Borbón, el conscripto Alejandro Solesi, de la compañía de Ingeniero 10 del ejército argentino, fue quien hizo estallar junto con el cabo Sánchez la pista en que se encontraban los comandos del SAS británico. Y luego de la rendición indómito, no cesó de elcubar planes para la evasión-escape. Y transcribe un diálogo con el periodista Casanseu, que tuvo la posibilidad y la relación directa también de la Prefectura Naval Argentina a través de las aeronaves y guardacostas. Nicolás Casanseu dijo: conocí al soldado Solesi mientras colocaba minas antipersonales en la casa del gobernador en Puerto Argentino. Pertenecía a la compañía de Ingeniero 10. Nunca pude imaginar este momento que azorara o azorasa experiencia bélica que iba a tener en el futuro, no solo durante la guerra, sino todo lo que después pasó con él. Una vez terminada la contienda,
estoy con él para preguntarle, dijo Cansanceu, ante que nada, Alejandro, ¿cómo fue que de Puerto Argentino de repente aterrizaste a Borbón tan lejos? Alejandro Daniel Solés le dijo, después que pusimos las minas en la casa del gobernador, hicimos todos esos trabajos. También pusimos minas, hicimos campos minados en las afueras del puerto argentino. Necesitaban un grupo de ingenieros que vayan a Borbón a minar la pista de aterrizaje que había ahí, los muelles y las playas. ¿Había una base aérea ahí?, le pregunta a Cansanceu. Claro, la base aérea Calderón. El mayor Matelón pidió un grupo de la compañía de ingenieros para que vayan a Borbón y el cabo Sánchez se ofreció en su grupo para ir a Borbón y entonces nos subieron al avión el Esquiván, ese cuadrado, caja de zapatos con ruedas y salas, y ahí cargamos todo lo que teníamos que llevar, explosivos, Troy, bueno, todo lo que llevamos para ir a Borbón. Fuimos a Borbón. La verdad que rezábamos para que ese aparato pudiera despegar, levante vuelo, con el peso de lo que habíamos puesto. Y bueno, y levantó vuelo. Llegamos a Borbón, supuestamente íbamos por una semana nada más para hacer ese trabajo y nos volvíamos a buscar para volver a Puerto Argentino. Con la compañía, en cambio, mandaron gente de la compañía de infantería de Marina 3. Nota de la redacción, según los registros, vuelos se realizaron con el PA-54 del puerto argentino a Borbón el 27 de abril de 1982, Isla Borbón, Gran Malvina. Cansanceu le pregunta, ustedes estaban bastante aislados allí, lejos de los centros de aprovisionamiento. Sin embargo, cada tanto llegaba alguien, por ejemplo, un guardacosta. ¿Vos tenés una historia con eso? Sí. Llegó un barco de la prefectura una mañana con niebla, llegó a traer comidas, provisiones y todo eso. Se aproximaba por uno de los muelles que nosotros ya teníamos con explosivos. Nadie sabía qué buque era. No sabíamos si era inglés o argentino. Entonces todo el mundo se buscó una posición para enfrentarlo. Me tiré cuerpo a tierra, cerca del agua, atrás de un bote viejo que estaba ahí en la arena, con el fusil preparado para abrir fuego igual que mis compañeros. ¿Y qué veías?, le preguntó Cansanceu. Yo veía un marino que venía parado en la cubierta en la parte de adelante. Yo le apuntaba. Le tenía en la mira, listo para abrir fuego. Cuando a ellos me avisaran fuego, yo le daba. Pero resultó ser un barco argentino de prefectura. Cuando se asomó de la niebla, yo quería abrir fuego, quería dispararle. Me temblaban los dedos en el gatillo. El cabo jefe del grupo me dijo, no, es un barco argentino. Gracias a Dios, no pasó de ahí. Si uno abre fuego, supongo que los demás también iban a abrir fuego. Entonces seguramente le iba a caer una lluvia de disparos. Y le pregunta a Cansanceu, luego de minar la base aérea, ¿ustedes tenían como misión obviamente protegerla? Al principio nos distribuyeron donde estaban los muelles, donde estaba el almacén que tenían los kelpers. Y había también un galpón donde ellos tenían tractores, esas cosas. Como que ahí le arreglaban y al costado estaba la playa, muy rocosa, y los dos muelles. Un muelle corto que estaba prácticamente en desuso y después un muelle largo, más a la orilla. A mí y a mi compañero Velázquez nos tocó armar la carpa. Nos dijeron que nosotros teníamos que ponernos ahí cerca del muelle. Como estaba la jaula de los perros de los kelpers, y
siempre que pasábamos por ahí, cualquier cosita los perros enseguida ladraban, porque veían movimiento, gente desconocida, ruidos extraños, entonces ladraban. Entonces yo pensé que sería el mejor centinela de la noche. Cualquier movimiento, cualquier sombra, cualquier ruido raro, los perros iban a ladrar. Entonces elegimos poner allí las carpas contra la pared de la jaula de los perros para cubrirnos del viento y al mismo tiempo también tener a los perros al lado, que cualquier cosa nos iba a despertar. Y ahí con Velázquez teníamos visión de los dos muelles, uno hacia la izquierda y otro hacia la derecha. Y ahí nos quedamos hasta que llegó un momento que ya no podíamos estar ahí, porque era tanta la lluvia, tanto era el barro, que ningún pozo aguantaba. Entonces tomamos la posición de establo, donde estaban los caballos, y ahí el grupo del ejército del Cabo Sánchez, ahí nos metimos en el establo. A la espera del ataque inglés, ustedes hacían tareas de reconocimiento. Con Cabo Sánchez siempre salíamos a reconocer el lugar, para el lado de la pista de las playas. Con el Cabo Sánchez nos fuimos, él y yo, todo el día colocamos trampas al costado de la pista, entre la pista y la playa. ¿Trampas cazabobos?, le pregunta a Cansanseu. Claro, y también algunos explosivos. Yo siempre le decía que teníamos que subir al cerro, que estaba al final de la pista. ¿Por qué? Porque yo pensaba como que de ahí arriba nos estarían mirando. Y tratamos de ir y empezamos a subir ese cerro rocoso con un Land Rover. Subimos hasta donde el auto pudo llegar, entonces ahí dejamos mitad del camino. Nos bajamos y empezamos a subir caminando. Y nunca pudimos llegar. Nunca pudimos llegar a la cima. Era tan alto y tan espinado que no pudimos llegar. Después del ataque y después que terminó la guerra, todo eso, nos enteramos que desde allí arriba había un grupo de británicos que observaban todos nuestros movimientos. Todo lo que hacíamos y se lo comunicaban a los buques. ¿Qué hubiera pasado si ustedes llegaban a la cima?, decía Cansanseu. Y seguramente alguien hubiese muerto. Siempre el que está en la altura tiene la de ganar. A mitad de mayo los comandos ingleses atacan la base Calderón para tratar de destruir los aviones. Contame, ¿cómo fue el combate? Alejandro le dice: mi cumpleaños es el 16 de mayo. A las 2 de la mañana yo estaba de guardia, donde se guardaba, almacenaba la Tosca. Y nosotros ahí teníamos un puesto de guardia, estaba muy cerca del primer muelle, el muelle más corto. Esa noche había un poco como luz de estrella, entonces cuando vos mirabas el agua, por ahí veía el agua, la espuma, las olas, pero cuando bajaba la marea, asomaban las piedras. Ya no sabía qué era eso. Yo pensaba, en mi cabeza yo creía que eran buzos tácticos que venían o algo así, y siempre eso era una confusión que mantenía muy alerta la noche porque no sabía lo que pasaba. Y llegaron los SAS, con mandos británicos, a la pista donde estaban los aviones, los Pucará y los Mentor. Ellos empezaron a dañar y averiar los aviones. Bombardeo naval apoyado por la Marina. Me acuerdo que había muchas bengalas que se tiraban esa noche. ¿Y ustedes cómo reaccionaron?, le pregunta a Cansanseu. Yo estaba de guardia cuando empezó todo eso. Enseguida dejé mi puesto para ir a recibir órdenes. Todo el mundo tomó sus posiciones. Todo pasaba muy rápido, todo era muy confuso. Bombardeo, bombas, explosivos. La adrenalina no te da tiempo a pensar dónde está fulano, dónde está Mengano. Yo estaba con el Cabo Sánchez, como siempre. El Cabo Sánchez tenía el iniciador del fuego para los explosivos de la pista. El iniciador del fuego que harían explotar las minas que ustedes habían sembrado. Bueno, los explosivos, la barra de Troy que habíamos puesto en la pista de aterrizaje. Ahí llegamos con el Cabo Sánchez para conectar los cables al iniciador de fuego y explotaron las barras de Troy ahí en la pista. ¿Y cómo fue esa imagen?, le pregunta Cansanseu. Y fue bastante grande porque las barras de Troy eran
unas barras, calculo, más de 30 centímetros de largo, con un grosor de 10 centímetros. A partir de ahí se frenó de golpe el avance inglés. Y allí, ahí ellos empezaron su retirada y se fueron. Después del amanecer, fuimos con el cabo Sánchez y otro soldado donde estaba la casilla de la pista, lo que vendría a ser, supuestamente, la torre de control. La casilla de control o algo así, había un mástil, y ahí teníamos puesta la bandera argentina. Lo único que había quedado de la bandera argentina era la parte blanca, las dos partes celestes no estaban. Yo no sé, por ahí uno de los comandos bajó la bandera, la rompió y dejó la parte blanca solamente como un mensaje de ríndanse. ¿También encontraste otras cosas allí en ese lugar?, le pregunta Casanseu. Sí. Después encontramos la bota de un inglés, con el pie adentro. Yo creo que ellos tuvieron esa noche varios heridos. No sé si alguien habrá muerto o no. Me acuerdo del bombardeo esa noche de los barcos. Esas bombas caían en el agua. Muchas de ellas levantaban agua y piedra. Lo que más me llamó la atención esa noche fue el tema de las bengalas. Cuando se iluminaba toda la zona, entonces aparecían todas las siluetas y todos los uniformes por todos lados. Tremendo. ¿Qué sentiste? ¿Adrenalina? ¿Miedo? Le preguntó Casanseu. Sentía de todo un poco. Miedo, la adrenalina. Tenía los ojos abiertos. El corazón te latía a 1000 por hora. ¿Tenía bronca? Sí, bronca. También cuando vimos los aviones que estaban inutilizados, y ahí fue cuando el mecánico de la Fuerza Aérea diseñó un trípode y pusimos una de las ametralladoras de 2 caños de un mentor arriba del trípode para poder utilizarla como defensa antiaérea. Estaba muy bueno eso. La historia de uno de los soldados también. ¿Y de qué pues de todo esto? El mecanismo de las defensas de los psicólogos, por lo psicológico, por todo lo que pasaron. Historias de esta hay miles. Y van a seguir viendo miles todavía. Mucho más. Los soldados correntinos, bravos héroes legendarios, con guapesa demostraron su coraje y su valor. El trágico 2 de abril, la contienda comenzaba. En Malvinas se luchaba contra el pirata invasor. Retumbaba el cañón y el fulgor de artillería. Con coraje y valentía, enfrentando al opresor. Acosaba al Pucará, cual una águila guerrera, defendiendo la bandera en la lucha con pudor. Acantonado en la trinchera, cauteloso y temerario, soportando el calvario de la ruda inclemencia, con fusil, bayoneta, doblegando al enemigo, sin entregarse vencido hasta el fin de su existencia. De los héroes de antaño de la América al confín, heredaron el coraje de Cabral y San Martín, Mariscal Solano López, el caudillo guaraní, y con la sangre guerrera del tambor de Tacuarí, coronados de laureles son los hijos de Corrientes. Estos mártires valientes en el recuerdo vivirán, por la gloriosa bandera sus vidas ofrendaron, y como raíces quedaron en Malvina y Soledad, acantonado en la trinchera, cauteloso y temeroso.
bayoneta, doblegando al enemigo, sin entregarse vencido hasta el fin de su existencia. Los hermanos Cardoso a los soldados Correntino, lo que terminamos de escuchar. 44 64 98. Gracias, Monchito Roa, desde Santa Fe. Qué hermosa historia, amigos. Uno pone la piel de gallina. Y sí, hay veces que uno tiene que aguantar muchas cosas porque realmente, poniéndonos en la piel de cada uno de ellos, esto es mucho, es mucho. Y más que estamos con una edad ya que los sentimientos, las emociones, pero que realmente hay que estar. Y hay que estar. Una persona me dijo que habrá psicólogo preparado por lo que cuenta el soldado. Y sí, yo tengo acá el mecanismo de defensa psicológicos. Hay un médico psiquiatra, Juan Álvaro Rodríguez, dijo que se evidencia que en su gran mayoría los excombatientes veteranos de Malvinas lo han experimentado como un trauma, una vivencia que ha excedido la capacidad de comprensión de los mismos, manifestándose como angustia. El orden y el contenido de los distintos relatos han sido afectados por los mecanismos de defensas psicológicas que se han puesto al servicio del procesamiento del trauma. Y dichos mecanismos de defensa podríamos denominarlos como las técnicas del inconsciente encargado de minimizar las consecuencias de eventos demasiado intensos para que el individuo pueda continuar con sus funciones. Cuando estas técnicas no son suficientes, se experimentan desequilibrios como estrés y respuestas neuróticas como ansiedad, depresión, bloqueo de recuerdos, olvidos u emociones, negaciones, anulaciones, deformación de los recuerdos, ilusión de la memoria, proyección o introyección, que frecuentemente son acompañadas para difusiones biológicas, pérdidas del sueño o apetito, enfermedades psicosomáticas, como úlcera, etcétera, etcétera. Mire todo lo que acarrea y simplemente nosotros lo miramos como una guerra y lo que está postraumado, ¿no? Nuestros héroes. Y sí, yo decía una historia de uno que me contaba. Lo que le decía yo es un médico psiquiatra, Juan Álvaro Rodríguez, teniente primero del Ejército Argentino, que prestó servicio en el servicio de psiquiatría del Hospital Militar Campo de Mayo hasta la baja a su solicitud. Cuando se acercaba el 2 de abril, este veterano de guerra, ya él mandó a hacer una pieza en el fondo de su casa. En el fondo de su casa. Cuando llegaba esa fecha, se iba a su lugar, a su búnker, a estar allí solo, que nadie lo moleste, Él vivía ahí esa parte de su mundo hasta que salía, claro, estresado. Y seguramente lo vuelve todo esto, en todas estas fechas importantes a la memoria de esto, como por ejemplo decir, cómo quisiera volver a hacer el servicio militar y escuchar esta marcha que vuelva al servicio militar. Queremos que nuevamente estar allí para vestir esa vestimenta, hacer marcar el paso redoblado en las fiestas cívicas, que realmente todo eso vuelve a la memoria,
todo vuelve a la memoria. Hay más para contar. Ahora me pasaron teléfonos, así que bueno, para mañana me queda para comunicarme, así que lo voy a hacer con mucho gusto. Ahí también vamos a aprovechar este espacio, le vamos a decir, tenemos un mensaje que llegó que a partir de mañana, de 10 a 19 horas, vacunación contra el COVID-19, de 6 a 11 años, primera y segundo refuerzo, sea tercera y cuarta dosis. De 12 años, primero y segundo refuerzo, tercera y cuarta dosis. De 18 años cumplidos y mayores, primero, segundo, tercero y cuarto refuerzo. Deben ir con su libreta y deben asistir con barbijos en la estación sanitaria. Bueno, muchas gracias a la que está encargada de la vacunación. Y un poquito más, ¿no queda? No queda más. Tengo un relato que estábamos por escuchar, el relato de un excombatiente de Malvinas también, tiene 6 minutitos, ¿por qué no lo hacemos? Y después sí, mañana voy a tratar de comunicarme con el doctor Galván, con la secretaria de la comisión del Centro de Exsoldados Combatientes y Familiares Héroes de Malvinas, si tiene alguna novedad con respecto al acto que se va a llevar a cabo en nuestra localidad el 2 de abril. Yo hoy destaco que es una de las historias, una más de las historias, de las hermosas, heroicas historias de Malvinas, ¿no? Que hay cientos. Pero la nuestra en particular tomó estado público y nos hermanó. Yo siempre digo que la compañía del Regimiento 3, que ayer justamente nos reunimos, y hay dos líderes que vinieron, el sargento Villegas y el teniente primero Víctor Hugo Rodríguez. Y había muchos oficiales y suboficiales en el regimiento, en el cuartel. Pero yo cuando digo, estos tipos estuvieron a la altura de las circunstancias en el momento más difícil o más riesgoso de mi vida. Salimos de nuestras posiciones defensivas, cruzamos el valle, que tendría una extensión de 1000 metros, era de noche, 13 de junio de la noche, en el monte de enfrente era un infierno, se veía el infierno que estaba ardiendo y estaba combatiendo el Regimiento 7 de La Plata, hacía más de 20 horas que combatía el Regimiento 7 en forma continua, le entregó 36 héroes a la patria, y nosotros nos tocó ir a apoyar al Regimiento 7. Como los medios, la peor derrota de Malvinas considero que es la logística, nuestras radios eran a pila, y no teníamos más pilas, y nadie le avisó a la compañía, no avancen, el Regimiento 7 replegó, que cuando ustedes lleguen arriba se van a encontrar con el ejército británico. Llegamos a las alturas, se veían sombras correr, no podíamos disparar, estábamos atentos a ver qué pasaba, Villegas estaba adelante, que el reglamento dice que el jefe de grupo tiene que estar en el medio, y él estaba adelante, y Víctor Hugo Rodríguez estaba adelante, y el cabo Farini estaba adelante, y vos decís, esos son los líderes, no lo aprendieron, le nació. Y cuando vemos movimientos aparece el cabo Farini y le grita a Villegas, saltemos ahora que los ingleses están corriendo. Villegas, yo era el segundo jefe de esa unidad, de ese grupo de 14, me dice, Tries, pasá la voz que vamos a saltar. Cuando saltamos nos hacemos más de 5 pasos para adelante y cayó una balacera de no más de 30 metros a la redonda nuestra y nos tiramos de cara al piso. Fue la primera lección de ser soldado, apoyé la cara contra el piso, las balas pasaban por arriba de nuestra cabeza. Cuando eso amaina un poco, escucho Tries, estoy herido, me corro a mi izquierda, era el soldado ruso, Mario Russo, tenía un tiro en el brazo, le pongo un torniquete y le digo, quédate acá que ahora te sacamos. Vuelvo arrastrándome y lo veo a Villegas que está más elevado allá adelante y le digo, mi sargento Russo está herido. Me dice, yo también. ¿Qué tiene? Un tiro en la panza. Me dice, tire, no están saliendo las trazantes. Yo veía las trazantes, unas balas rojas que se ven de noche, estaban saliendo allá abajo. Cuando apunto, el cuerpo del sargento estaba en el medio. Le digo, mi sargento, córrase que usted está en el medio. Me dice, tírele igual que yo estoy liquidado. Vuelvo a intentar ángulo de tiro y digo, mi sargento, usted está en el medio. Si yo le tiro, le voy a matar. Me dice, tírele igual porque yo estoy liquidado. Me digo, no le voy a tirar mientras usted se siga ahí. Entonces me dice, deje que le tiro yo. Y así boca abajo como estaba, estira el brazo para agarrar el fusil. Cuando está agarrando el fusil, le pegaron un tiro en la muñeca. El inglés lo tenía en la mira. Y sabía que ese tiro en la muñeca podría haber sido medio de la frente, pero como los ingleses hace 2000 años, que saben lo que es una guerra, saben cómo sacar de combate a una persona. El sargento se da vuelta, saca el correaje, saca las granadas, y digo, mi sargento, lo vamos a buscar, quédense ahí que nos tienen rodeados, esperen órdenes. Y cuando levanto la cabeza había 1.000.000 de pelotitas de fuego que estaban cayendo arriba nuestro. Digo, nos estamos quemando vivos. Y al lado mío había un soldado
que en marzo del 82 entró al servicio militar, en abril del 82 estaba en la guerra. José Luis Cerezuela, le decíamos Lupín, se la bancó un fenómeno, un gaucho, heroico estaba el tipo. Y estaba ahí al lado, me dijo, Lupín, vamos a buscar a Villegas. Al toque me dijo, sí, Trías, vamos. Cuando estamos por salir con el fusil, le digo, para, deja el fusil acá. Trías, nos van a hacer bolsa. Le digo, deja el fusil acá. Apoyamos el fusil, levantamos los brazos, caminamos los 6-7 pasos, lo enganchamos a Villegas debajo de las axilas, lo arrastramos hasta abajo de una piedra, le salía mucha sangre, no había curita, no había morfina, no había gasas, no había médico, no había enfermero, el hospital estaba a 8 kilómetros. Me pide agua, nunca tomamos agua potable en Malvinas, le pongo un poco de nieve en la boca. Me dice, Tríes, contale a mi familia como yo me quedé en el campo de batalla. A mi mamá, a mi mujer, a mis hermanas. Como que ellos, como veas que van a sufrir menos. Y a mi hija, y Silvanita era su hijita de 3 años, que el sueño de él era estar arrolladito y abrazarla, que ya habíamos hablado mucho en nuestras familias, y se pone a llorar. Y empieza a rezar un Padre Nuestro, porque la religión en Malvinas estuvo, Dios estaba al lado nuestro. Y empezó a rezar del comienzo hasta el final. Y me dice, Tríes, yo no me pongo ni negro ni en boludo. Esto es una abrazada de fuego que tengo arriba de la panza, no aguanto más el dolor, pegame un tiro y hacete cargo del grupo. Digo, mi sargento, me hago cargo del grupo, pero tenemos que comer un asado todavía. Si de qué asado me habla, estoy liquidado. Lo agarro, Cerezuela, y le digo, Lupín, a los 12 que quedan acá, a cada uno avisarle que tenemos que bajar, no hay más nada que hacer. Y contra la voluntad, donde ya perdió el liderazgo absoluto, me pidió que lo dejemos ahí, lo cargamos con otro soldado, y empezamos a bajar, no como habíamos subido, sino en medio del campo de batalla. Escuchar combatir a mis compañeros era algo que hoy se me pone la piel de gallina, porque era aguerridos, impresionante. Y nosotros caminamos 8 kilómetros. A los 8 kilómetros llegamos al hospital y la maravilla de nuestros médicos, con nada, salvaron cientos de vidas. Hoy Villegas es mi hermano de la vida. Ayer compartimos programa de radio. Su nieto se llama Lucas Esteban, en honor a mí. Y vos sabés que los 90 y tantos compañeros que seguían combatiendo en esa altura de la compañía del Regimiento 3 también tenían que replegar. Pero hubo otro suboficial que ordenó volver a cargar, a subir, a ver a aquellos voluntarios que querían ir a rescatar a los heridos que no habían podido bajar por sus medios. Y hubo 30 voluntarios de mis compañeros de 18 años que volvieron al infierno del campo de batalla a cargar a los 4 muertos que tuvo la compañía del Regimiento 3 de Infantería, el soldado Folch, el soldado Reyes Lobos, el soldado Segura y el soldado Julio Rubén Cao, soldado maestro, y a los 27 heridos que tuvimos en ese enfrentamiento. Esa es la juventud, cuando vos sabés que vas a pelear por tu compañero. Después aprendimos lo que es la patria, la bandera, pero esa hermandad, ese amor entre hombres, nos sigue hermanando cada día más. Villegas es tu hermano. Es mi hermano de la vida. Qué bárbaro, ¿no? Qué historia, con esta historia nos vamos, qué bárbaro, tremendo. Tremendo la historia que contaba, tremendo lo que seguramente va a haber mucho más todavía en los sucesivos días. Muchísimas gracias a todos, gracias a Moncho Roa por estar prendidito allí al Facebook. Qué historia esa de Villegas y Tríguez, la verdad, la pucha, se me caen las lágrimas, dice, siempre que los escucho. Malvina, corazón de mi patria, dice la radio de Villegas. Se llama Malvina, corazón de mi patria, la radio de Villegas. Mirá qué lindo, ¿eh? ¿Quién dice? Hacemos una llamadita. Bueno, nos vamos, amigos, nos vamos. Nos reencontramos, Dios mediante, mañana. Son horas que estamos aquí. Pero para mí es un placer enorme hacerlo esto con gusto, de estar compartiendo con cada uno de ustedes. Y lo hacemos en nombre de Mingo Rivero, en nombre de Domingo Robledo, en nombre de Luis López, en nombre de Mario Prado, de Ernesto Almirón, de Ramón Saucedo, de Gustavo Miño, de Aguirre Domingo, de García Miguel, de Aranda Ramón y por tantos veteranos de nuestra querida patria argentina, y de este centro de ex soldados combatientes y familiares, héroes de Malvinas de nuestra localidad. Chavarría es Malvina. Hoy, mañana y siempre. Malvinas Argentinas, nos reencontramos, Dios mediante, a partir de la hora 20, si digo bien. Muchas gracias, será hasta entonces. Muchas gracias.